Este ejercicio es más bien una curiosidad. En un reloj circular, a las 3:32, las agujas de los minutos y de las horas forman un ángulo de 90 grados. Eso es dato del ejercicio y se puede comprobar en cualquier reloj. Y el ejercicio consiste en determinar cuál es el próximo momento en que las agujas van a formar un ángulo de 90 grados. Y lo primero que tenemos que considerar es el reloj en su posición inicial, es decir, a las 0 horas. En esta situación, la aguja de las horas y la aguja de los minutos están superpuestas, es decir, forman un ángulo de 0 grado. Mientras que cuando ya es la una, cada una de las agujas recorrió un cierto desplazamiento. El reloj, como toda circunferencia, está conformado por 360 grados. La aguja de los minutos que comenzó indicando hacia el número 12, luego de generar cierto recorrido, volvió a apuntar otra vez al número 12. La conclusión que podemos sacar es que se desplazó 360 grados, es decir, dio una vuelta entera a la circunferencia. Mientras que por su parte la aguja de las horas está apuntando hacia el número 1, es decir, solo avanzó 30 grados. Y la primera idea a la que apuntamos es relacionar la velocidad de una de las agujas con la velocidad de la otra. Llamemos h a la aguja de las horas y m a la de los minutos. Vemos que luego de una hora, es decir 60 minutos, el desplazamiento de h fue 30 grados y el desplazamiento de m fue 360 grados. Esto lo planteamos en forma de regla de 3. Como ya sabemos, la regla de 3 nos permite calcular a partir de tres datos conocidos un cuarto dato utilizando el concepto de proporcionalidad. De esta manera despejamos el dato que nos interesa. Y en este caso nos conviene despejar el desplazamiento de la aguja de los minutos. El método de la regla de 3 simple nos dice que el desplazamiento de la aguja de los minutos se obtiene multiplicando el desplazamiento de la aguja de las horas por los 360 grados recorridos por la aguja de los minutos y dividiendo por los 30 grados que recorrió la aguja de las horas. De esta manera, dividiendo los 360 grados por los 30 grados, obtenemos el número 12. Esto nos dice que el desplazamiento de la aguja de los minutos es 12 veces el desplazamiento de la aguja de las horas. Y esto se va a cumplir siempre en todo reloj, lo cual nos indica que la aguja de los minutos tiene 12 veces la velocidad de la aguja de las horas. Muy bien, conociendo este dato, quisiéramos averiguar, en principio, cuánto tiempo transcurre desde que las agujas están formando un ángulo de 0 grado hasta que forman uno de 180 grados. Por ejemplo, acá tenemos un momento en que las agujas están a 180 grados de distancia. Vemos en color naranja el desplazamiento de la aguja de las horas con respecto a su posición inicial. Vemos en color rosa el desplazamiento de la aguja de los minutos. Y la diferencia entre estos dos desplazamientos es justamente el ángulo de 180 grados. Con lo cual, vamos a plantear esto analíticamente. Dijimos que la diferencia de los dos desplazamientos es 180 grados. Es decir, el desplazamiento m menos el desplazamiento h es igual a 180 grados. Ahora bien, dijimos que el desplazamiento de la aguja de los minutos era 12 veces el desplazamiento de la de las horas. Vamos a reemplazar esta información en la igualdad anterior. Donde dice desplazamiento m, vamos a colocar 12 desplazamiento h. Y nos queda 12 desplazamiento h menos desplazamiento h igual a 180 grados. Podemos hacer la resta y nos queda 11 desplazamiento h igual a 180 grados. Y despejando desplazamiento h nos queda un ángulo de 16,36 grados. Es decir, la aguja de las horas tuvo ese desplazamiento. Utilizando nuevamente que el desplazamiento de la aguja de los minutos es 12 veces el de la de las horas, tenemos que la aguja de los minutos se desplazó 196,36 grados. Ahora bien, estamos interesados en transformar estos desplazamientos en tiempo. Muy bien, sabemos que la circunferencia del reloj consta de 360 grados, lo cual representa un tiempo de 60 minutos. Luego queremos saber los 196 grados recorridos por la aguja de los minutos, ¿cuántos minutos son? Por regla de 3, despejamos y nos da 32 minutos y 44 segundos. Y esta situación la podemos generalizar. Desde una posición cualquiera, las agujas tardan 32 minutos y 44 segundos en distanciarse 180 grados adicionales. Es decir, que si por ejemplo estaban a 30 grados de distancia, luego de 32 minutos 44 segundos van a estar a 210 grados de distancia. Y este es un resultado muy importante que vamos a usar para resolver el problema. Podemos ver que partiendo desde la situación inicial, luego de 32 minutos y 44 segundos, el reloj se ve así.
Consideremos que la aguja de los minutos se mueve más rápido que la aguja de las horas, con lo cual siempre va a estar más avanzada en el recorrido, y siempre vamos a considerar como que lleva la delantera. Ahora observemos lo siguiente. Tenemos en pantalla el reloj en una posición tal que las agujas forman un ángulo de 90 grados, donde podemos notar también que la aguja de los minutos está más avanzada en el recorrido que la aguja de las horas. Considerando que la aguja de los minutos siempre lleva la delantera, en esta posición vemos que está 270 grados más avanzada que la aguja de las horas. Es decir, que el ángulo que forman es de 270 grados. Pero no podemos dejar de observar que así como forman un ángulo de 270 grados, forman también uno complementario de 90 grados. Es decir, que para que dos agujas formen un ángulo de 90 grados, basta con que formen un ángulo de 270 grados. Y de hecho tenemos que considerar que en un lapso cualquiera de 66 minutos, las agujas van a estar permanentemente formando ángulos de distintos grados, desde 0 hasta 360. En particular van a estar en un instante formando un ángulo de 90 grados y en otro instante formando uno de 270 grados. O sea que en un lapso cualquiera de 66 minutos están dos veces formando un ángulo de 90 grados. Con lo cual, si a las 3:32 forman un ángulo de 90 grados, el siguiente ángulo de 90 grados se va a formar cuando generen un ángulo de 270 grados. Entonces, en realidad tenemos que pensar eso. ¿Cuándo, a partir de las 3:32, estas agujas van a formar un ángulo de 270 grados? Y bueno, lo que tenemos que hacer es, a partir de esta posición inicial de 3:32, esperar a que las agujas se distancien 180 grados adicionales. Y recordemos que desde una posición cualquiera las agujas tardan 32 minutos y 44 segundos en distanciarse 180 grados más. Con lo cual, si a las 3:32 forman un ángulo de 90 grados, el próximo momento en que generan un ángulo igual será cuando formen uno de 270 grados. Para ello deben distanciarse 180 grados adicionales, lo cual ocurrirá 33 minutos después, es decir, a las 4:05. Y acá vemos la posición final donde forman un ángulo de 90 grados.